los hermanos que nos escuchan. También vamos a estar saliendo a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Y bueno, agradecidos al Señor por eso, hermanos. Gracias le damos al Señor porque tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, como todos los días viernes y también los días lunes tenemos la oportunidad a las 10 de la mañana. Le invitamos a que nos escuchen a través de Facebook y a través de YouTube los días lunes. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. El amado Pastor Ramón Encina, los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestra amada iglesia ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere asistir a las reuniones de la iglesia, lo puede hacer los días sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También le recordamos que el pastor está todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana a través de la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse y compartir para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y tenemos reunión los días sábado a las 19 horas y domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. Y después tenemos reunión desde el grupo los días miércoles a las 19 horas aquí en la calle Colastine 8066, en el kilómetro 41-700 de la ruta 3. Invitamos a los hermanos que son de la localidad o a las personas que nos están escuchando por primera vez que son de la localidad y quieren conocer al Señor. Les invitamos a que puedan visitarnos los días miércoles. Gracias le damos al Señor por eso, hermanos. Gracias le damos al Señor porque podemos estar juntos y poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, también le doy gracias al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día hermoso que nos da. Gracias al Señor por su palabra y por esta gracia maravillosa, ¿no? Como siempre decimos, que nos sostiene. Que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra sea de mucho provecho, amados. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a compartir la palabra en esta tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardas en salud. Gracias, Señor, por las victorias que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, Señor, y guiando en todas las cosas. Bendice esta palabra que vamos a compartir para que sea de bendición a los hermanos, así como lo es para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Colosenses. Ya habíamos tocado esta palabra hace mucho tiempo, pero no es malo volver a tocarla. Y nos lleva a nosotros a recordar, como dice el título de la predicación, la obra de Cristo, la obra de la reconciliación. La única obra que fue necesaria para que se efectúe la salvación del hombre, la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque la palabra del Señor decía que sin derramamiento de sangre no se podía hacer remisión de pecados. Y no había ninguna persona creada en este mundo, ninguna persona que haya nacido en este mundo que tenga las cualidades para poder llevar a cabo semejante obra. Cristo tuvo que encarnarse, tuvo que tener un vivir humano, tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir, tuvo que ser sepultado y tuvo que resucitar para nuestra salvación y para nuestra justificación. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice acá la palabra del Señor en el versículo 20 del capítulo 1, y por medio de él reconciliar consigo, ¿vio? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿vio? ¿Y por qué hubo la necesidad de la reconciliación? Porque el hombre pecó. Antes de que el hombre pecara, Satanás cayó y él corrompió los cielos. Y cuando cayó a esta tierra, corrompió al hombre y corrompió a toda la humanidad. Por eso dice la palabra, por cuanto uno pecó, dice, todos pecaron. ¿Vio? Y así la muerte pasó, dice, desde Adán hasta Moisés, dice, incluso llegó a aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjese lo que trajo la caída del primer hombre.
Pero Dios tenía en su plan y en su propósito, tenía al segundo Adán. O mejor dicho, al postrer Adán. El postrer Adán habla del último Adán. Por eso es el postrero. No hay otro después de Cristo. Hay otro después de Cristo. El primer Adán o aquel que fue creado allá en el huerto del Edén. Y el postrer Adán es Cristo. Fíjese. Entonces, por medio del postrer Adán, del último Adán, Dios efectuó la salvación para todos los hombres. Y eso es maravilloso. Amén, gloria a Dios. Entonces dice la palabra, y por medio de él, acá está hablando de Cristo, ¿vio? Por medio de él, reconciliar, dice, consigo, ¿vio? Porque viene hablando más arriba, en el 17 dice, y él es antes de todas las cosas. Ahí está hablando todo de Cristo también, todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que es el principio, ¿no? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el que es el principio. Por eso cuando él se presentó a Juan, allá en el libro de Apocalipsis, le dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjese, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, ¿no? Por eso cuando aquel discípulo le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le respondió, dice, ¿no sabéis todavía que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Cómo pues podéis decirme, muéstranos al Padre? ¿Vio? Entonces dice que en él habitaba, dice, ¿vio? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda la plenitud habitó en él. Fíjese qué maravilloso. Cuando Jesús caminaba sobre este mundo, el Padre caminaba en él, o su vida caminaba en él. Y el mundo lo podía conocer, ¿vio? Por eso dice la palabra del Señor, a Dios nadie lo conoció, no lo vio jamás, dice. Dice, pero el unigénito, dice, del Padre, Él le ha dado a conocer. Así dice, amor, ¿no? Así dice, ¿vio? El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora Cristo dejó de ser el unigénito. Cristo ya no es más el unigénito. Ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Dios ahora se puede dar a conocer a través de muchos. La vida de Dios se puede dar a conocer a través de muchos. Eso es a través del cuerpo, de la iglesia. Fíjese. Pero la iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verá el fruto de la aflicción suya y quedará satisfecho, dice. ¿No? Nosotros, la iglesia es el fruto de la aflicción de Cristo. Es como alguien decía por ahí, que para obtener una perla, la ostra tiene que ser dañada. Tiene que ser dañada. Y de ahí sale la perla, algo precioso. Y Cristo fue dañado. ¿Vio? Cristo fue cortado en la cruz del Calvario. Y de ahí salió la iglesia. Algo precioso, maravilloso. Cristo fue cortado para que la vida que estaba en él pudiera salir. Y pudiera generar muchos hijos para Dios. ¿Vio? Ahí está lo glorioso y lo maravilloso. Entonces dice acá la palabra, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, o toda plenitud, perdón. Toda plenitud. Y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿no? De esa manera, era la única manera que Dios podía reconciliar a Dios, al hombre con él, ¿no? La única manera que el hombre pudiera acercarse a Dios era por medio de que Cristo viniera al mundo y muriera por el pecado. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Fíjese. Y Cristo vino a este mundo dando su vida para que hoy nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero no solamente nosotros, usted también se puede acercar.
Dios le invita en este día que usted se acerque a Él, ¿vio? Que usted pueda acercarse y pueda hallar descanso, como hablábamos en el programa pasado. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vio? Cristo le invita a usted. Y hoy Cristo le invita por medio de la reconciliación. ¿Vio? Y esa reconciliación se convirtió, después dejó de ser un misterio para llegar a ser un ministerio. ¿Vio? Para llegar a ser un ministerio. Y dice la palabra del Señor que a nosotros, a sus hijos, nos encargó, dice, el ministerio, la palabra de la reconciliación. ¿Para qué dice? Para que ahora Dios, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros al pecador que se reconcilie con Él. Que venga a sus pies, que sea salvo de la condenación, que sea salvo de el lugar donde está sumergido. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no lo creó para que él se perdiera, sino que Dios lo creó para que él pudiera mostrar a Dios. Bueno, el hombre se perdió. Bueno, ahora Dios hizo todo lo que él tenía que hacer para que el hombre pueda volver a Dios. Y a través de ese vaso de barro, una vez que él acepta a Cristo como su Señor y Salvador, él es una nueva creación que tiene un vaso de barro y que contiene un tesoro. Y entonces Dios ahora, a través de ese vaso de barro, se quiere dar a conocer. ¿No? Él se quiere dar a conocer. Entonces, fíjese, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz. ¿Vio? Y la única manera de hacer la paz era por medio de la sangre. Era por medio de la sangre. Ahí podríamos leer en Hebreos 7:27. A ver qué dice la palabra del Señor ahí. Tenemos un versículo en Hebreos 7:27 y otro en Hebreos 10:18. A ver qué nos dice la palabra del Señor. A ver, gloria a Dios. Vamos a escuchar a mi esposa, que ella tiene una voz más dulce que la mía. Hebreos 7:27. Sí, 7:27. ¿Leo el 26? Sí, amor. En el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjese, Gloria a una Dios. sola vez lo hizo el Señor. Gracias, Señor. Por eso cuando nosotros reiteradamente hablamos de la reconciliación, hablamos de la redención, hablamos de la justificación, hablamos al pecador, aquel que no recibió a Cristo, pero también hablamos a los hijos de Dios que todavía se siguen viendo como pecadores. ¿Vio? Él obró la redención una sola vez y para siempre, dice. Porque lo ¿Vio? hizo con su propia sangre. Claro, porque cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, dice la palabra del Señor, él entraba con sangre ajena. Por eso él tenía que hacerlo todos los años, reiteradas veces. ¿Vio? Y incluso fíjese que corría riesgo aún él, de morir él, por causa de que el sacrificio que vaya a presentar en el lugar santísimo no sea acepto. Pero como vimos en los programas pasados, Cristo entró en el verdadero tabernáculo, en el cielo mismo, en el lugar santísimo mismo, y no entró con sangre ajena. Él entró con su propia sangre. Y ese sacrificio fue acepto. Y si ese sacrificio fue acepto por el Padre, y usted acepta que Cristo murió en su lugar, hoy usted puede llegar a ser un hijo de Dios. Por la fe en ese sacrificio. Por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijimos también Hebreos 10:18. Porque dice en el 16, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré, aleluya, gloria a Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ¿vio? Donde hay justificación de estos,
no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por todos nosotros. ¿Vio? Dice, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne, ¿no? Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No dude. Si usted creyó que Cristo pagó el precio por usted, no dude. Usted manténgase firme ahí. Sí, pero ¿sabe lo que yo siento? ¿Sabe lo que a veces se manifiesta en mí? A veces tengo pensamientos que no van de acorde a un hijo de Dios. Bueno, esa es la carne. La carne siempre va a estar en nosotros, ¿no? Siempre va a estar en nosotros la carne. Pero nosotros no debemos de estar en la carne. No debemos de andar en la carne. ¿Y cómo hacemos para no andar en la carne? Y tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es andar en comunión con el Señor. Andar en comunión con su palabra. Andar en comunión con el Espíritu Santo. Estar en comunión con el cuerpo. Entonces nunca, cuando usted está en esa comunión, nunca va a tener ni siquiera el pensamiento de tener comunión con la carne. Nunca, jamás. ¿No? Pero eso tiene que ser todos los días. Y sí, eso es todos los días. Esa es ahora nuestra vida. Nuestra comunión con el Señor. Nuestra comunión con el Espíritu. Nuestra comunión con la palabra. Nuestra comunión con los hermanos. ¿No? Y eso se va a manifestar de una manera natural, sin esfuerzo. ¿Cuándo? Cuando dependamos de la vida de Dios que está en nosotros. ¿No? De la vida que hemos recibido. Entonces, fíjese acá la palabra dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya no tenemos conciencia nosotros de pecado. Hablábamos con un hermano ayer, con mi esposa, y el hermano le decía, porque nosotros somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, ¿vio? Porque la conciencia nos acusa, decía el hermano. Y el Señor nos llevaba la palabra, que nuestras conciencias han sido purificadas, dice. Que nuestro espíritu ha sido regenerado, que hemos recibido una nueva vida y que nunca podemos estar nosotros de acuerdo con el pecado. Jamás. Jamás. Entonces dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Vio? Eso habla de la santificación progresiva. La palabra nos va limpiando. ¿En dónde? En nuestro andar. Lavados los cuerpos con agua pura. ¿Vio? En nuestro andar. Y entonces nuestra manifestación, ¿vio? Es semejante a nuestra posición. ¿Vio? Nuestra posición es santa, nuestra manifestación es santa. Fíjese qué maravilloso. Antes creíamos que nosotros teníamos que tener una manifestación santa para alcanzar una posición santa. Y no es así, la palabra no enseña así. La palabra enseña que porque hemos recibido sin merecer una posición santa, es que tenemos una manifestación santa. Y es que si no, nunca lo hubiéramos alcanzado. Nunca, nunca. Usted fíjese que los hombres en este mundo fuimos enseñados que nosotros podríamos haber alcanzado una santificación o una santidad, entre comillas, habiéndonos portado bien, entre comillas, y después de muerto y después de muchos años. Cosa que se olviden las malas cosas que hemos hecho, ¿no? Solamente se recuerden las buenas cosas. Entonces podríamos alcanzar una santificación allá en el futuro. Pero la palabra del Señor no nos enseña así. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor no nos enseña así. La palabra del Señor nos enseña que primero alcanzamos nuestra posición. Y después la manifestación es la consecuencia de nuestra posición y de nuestra comunión con el Señor. Fíjese qué maravilloso. No recibimos la posición de hijos porque nos comportamos como hijos. Nos comportamos como hijos porque hemos recibido la posición de hijos. Fíjese.
No recibimos la posición de justo porque nos comportamos justamente. Nos comportamos justamente porque hemos recibido la posición de justos. Es una consecuencia, ¿no?, de lo que hemos recibido. Y eso es maravilloso porque inhabilita completamente la obra del hombre. La inhabilita. Y hace fuerte la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y bueno, y después habla de la parte práctica, que es considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero volviendo acá al libro de Colosenses, dice la palabra del Señor que por medio de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. El hombre no podía hacer la paz con Dios, ¿no? Hoy leía que Caín, él quiso hacer la paz con Dios, entre comillas, trayendo el fruto de la tierra. Y él trajo el mejor fruto, dice, ¿no? El mejor fruto de la tierra. Pero Dios no miró con agrado la obra de Caín. ¿Por qué? Porque Caín lo hizo en base a la humanidad caída que estaba en él. Y tomó el fruto de una tierra maldecida por Dios y la trajo a Dios con ensañamiento sobre su hermano. Entonces Dios no miró con agrado la obra de Caín, ¿vio? En cambio él miró la obra de Abel, porque Abel todo atribuía a Dios, ¿vio? Todo atribuía a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y así nosotros todo atribuimos a Dios, porque todo viene de Él. La salvación, la justificación, la redención, la vida eterna, todo viene de Él. Entonces cuando nosotros venimos a presentar nuestra ofrenda delante de Dios, ¿qué ofrenda usted piensa que nosotros traemos? La única ofrenda que nosotros podemos traer, que es aceptable delante de Dios, es su propia vida en nosotros. Y Dios se goza de eso. Y entonces al gozarse de que nosotros traemos su vida, manifestándose en estos vasos de barro, en ofrenda a Él, entonces Él tiene comunión con nosotros. Él tiene comunión con nosotros. Entonces dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿vio?, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjese qué maravilloso. El Señor, Él buscaba por todos los medios reconciliar al hombre con Él, ¿vio? Él no, dice la palabra del Señor, que Él no quiere la muerte del que muere, dice, ¿vio? Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que el pecador vaya al infierno. Dios no creó al hombre para que vaya al infierno, ni creó el infierno para el hombre. Él creó el infierno para Satanás y aquellos que se levantaron contra Dios, ¿vio? Al pecador lo llevó, Él creó un hombre, porque Él tampoco creó un pecador, Él creó un hombre sin pecado. Él llegó a ser un pecador por haber desobedecido a Dios, pero Él creó un hombre sin pecado. Cuando lo creó Adán, Adán no tenía pecado en sí, ¿vio? Adán recibió esa vida pecaminosa por causa de que él obedeció al tentador, ¿vio? Y ellos obedecieron al tentador. Entonces el pecado, dice que el pecado entró, porque el pecado no estaba en el mundo. El pecado entró, dice, en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el principio Dios no lo creó a Adán como un pecador. Dios lo creó como una creación que estaba preparada para contener a Dios dentro. Y Satanás se metió en el medio. Satanás se metió en el medio para que Dios no pudiera llevar a cabo su obra. Pero Satanás no sabía que Dios tenía una nueva creación, por la cual Dios se iba a manifestar, como lo hace hoy. Dios tiene una nueva creación a través de la cual Él se manifiesta, y esa es la iglesia. Esas son los nacidos de nuevo, los llamados afuera, como es el significado de la palabra iglesia. ¿Afuera de dónde? Afuera de este mundo, ¿no? Para vivir para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y éramos enemigos en vuestra mente, dice, haciendo malas obras
y ahora os ha reconciliado. Fíjese la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Porque como ya lo hemos hablado y el pastor lo ha explicado el otro día en el culto, la misericordia es para con el pecador y la gracia es para con el Hijo. Fíjese la misericordia de Dios, que Él sigue persiguiendo al hombre, lo sigue persiguiendo por medio de su amor, por medio de la reconciliación, lo sigue persiguiendo para que el hombre se acerque a Dios. ¿No? Acercado, dice, al trono de la gracia, dice, para que halléis el oportuno socorro para vuestras almas. ¿No? Le dice al pecador que se acerque, para que él pueda tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, y pueda escapar de la condenación que viene sobre el mundo entero. Entonces dice, ahora os ha reconciliado, dice, ¿dónde? En su cuerpo de carne. Por eso Cristo vino a este mundo y tomó un cuerpo. Él dijo a través del salmista, dice, me preparaste cuerpo, dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Amén. ¿Cuál era la voluntad del Padre para Jesús? La voluntad del Padre para Jesús era que viniera a morir en la cruz del Calvario por toda la creación que se le había perdido a Dios. No que Dios había perdido, se le había perdido. ¿Por qué? Porque ellos se salieron del control de Dios, por decirlo de alguna manera. Ellos dejaron a Dios. ¿Vio? Entonces dice que Jesús, a través del salmista, dijo, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad era que la sangre sea derramada. ¿Vio? La sangre sea derramada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si usted mira el Antiguo Testamento, a través de todas las figuras, Dios lo que estaba buscando era reconciliar al hombre con Él. Y en todas las figuras las figuras y las sombras que hay en el Antiguo Testamento, siempre usaba la sangre. La sangre del cordero, la sangre de los diferentes sacrificios que se ofrecían para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor, hasta que vino Cristo. Y Juan dio testimonio de eso, dice que vio Juan a Cristo venir a él caminando allá en el río Jordán, y dijo, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese. Entonces dice, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjese qué maravilloso. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿No? Porque si Cristo no moría, no derramaba su sangre. Y si no se derramaba su sangre, no había redención. Entonces dice, Él vino por medio de su cuerpo de carne y por medio de la muerte, dice, para presentarlos, dice. ¿A quién? A nosotros. Ahora Cristo nos presenta delante de Dios. ¿Cómo nos presenta Cristo delante de Dios? Ya no nos presenta como pecadores. Él nos presenta como hijos. Pero como algo más nos presenta, porque fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. No solamente que nos presenta como hijos, nos presenta como santos y sin mancha. Fíjese, santos y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, entonces ahora Dios nos mira a través de Cristo y nos ve santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios, gracias. ¿Vio? Y la mancha del pecado, Cristo la borró con su sangre. Fíjese, la mancha del pecado, Cristo la borró con su sangre. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 14. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Dios como vida en nosotros, pero también la gracia es Cristo viniendo a este mundo a salvar al pecador, derramando su sangre por el pecador, justificando al pecador por la fe. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Vio?
Entonces, ahora nos presenta delante de Él. ¿Y quién nos acusará? Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos acusará delante de Dios? Vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 8. Alabado sea su nombre. Fíjese, eso nos trae a nosotros una conciencia de reposo. Una conciencia de reposo, hermano. ¿Sabe cuántos años nosotros vivíamos pensando que éramos pecadores, no íbamos a ir al infierno y que no había escapatoria para nosotros? Porque claro, la ley decía, aquel que haga estas cosas vivirá por ella, y nosotros nos mirábamos nuestra humanidad caída y decíamos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero vino Cristo, ¿vio? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice. Y Él vino a hacer la justicia de la ley. Y ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. A través de nosotros se manifiesta, se cumple en nosotros, no por nosotros, la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, ¿vio?, que naturalmente manifiesta esa justicia. ¿Vio? Naturalmente manifiesta esa justicia. Porque Pablo decía, la ley es buena si se usa legítimamente, pero dice, la ley es buena, santa. La ley es santa, ¿vio? Y él decía, y yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Y la ley le decía, él no codiciará, pero él no podía cumplir, porque él estaba en la vieja vida. Pero vino Cristo y le hizo saber que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Y ahora le dio una nueva vida. Y ahora en esa nueva vida, la justicia de la ley no se cumple por él, sino en él. Fíjense qué maravilloso. Fíjense lo que obró la reconciliación de Cristo para nosotros. Nos dio una posición, nos dio una justicia. Y eso es maravilloso. ¿Sí, amor, ibas a leer? Romanos 6:6. Sí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. y nosotros hemos muerto con Cristo, Gloria a Dios. a la vieja vida. Entonces el que ha muerto ha sido justificado. ¿Qué quiere decir? Que ahora no es culpable de pecado. Usted, como una nueva creación, no es culpable de pecado. El culpable de pecado murió con Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Usted no es culpable de pecado. Usted no puede pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene una nueva vida. Dice, aquel que es nacido de Dios no peca, dice, porque la simiente de Dios está en él. ¿No? Ahora, si usted no tiene comunión con esa simiente que está en usted, que es Cristo, usted va a tener comunión con la carne. De la carne, dice, se cegará la corrupción y muerte. La concupiscencia que está en la carne, que son los deseos desmedidos por las cosas de este mundo, pueden dar a luz el pecado. Pero eso no quiere decir que usted sea un pecador. Usted puede llegar a cometer un pecado. ¿Por qué? Porque usted descuidó su comunión con el Espíritu y le dio lugar a los deseos de la carne. Pero eso no lo convierte a usted en un pecador. Entonces usted está diciendo que vale todo. No. Yo le estoy diciendo a usted y le estoy aconsejando lo que la palabra de Dios dice. No le dé lugar a la carne. Si usted sabe lo que es vivir conforme a la carne, ¿vio? Es semejante a la vida que teníamos antes de creer en Cristo. Y esa vida nos trajo amargura y tristeza. Dele lugar al Espíritu y experimente lo que es una nueva vida sin pecado. ¿Sí, amor? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjese. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Fíjese. Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Tenía un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Y en ese cuerpo Él encerró su pecado y mi pecado, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Gloria a Dios. ¿Vio? Dice lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Justificar al hombre, porque el hombre era un pecador. Cristo vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado suyo y mío condenó el pecado en la carne, para que ahora, dice, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Bueno, esa es otra versión.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por nosotros. Ahora nadie nos tiene que decir a nosotros: no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Nadie nos tiene que decir eso. ¿Vio? ¿Por qué? Porque eso ahora se cumple en nosotros por medio de la vida de Dios que está en nosotros. ¿Vio? Y no por nosotros. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, Gloria ahora nosotros somos la justicia de Dios caminando en este mundo. ¿Vio? ¿Alguien quiere conocer la justicia de Dios? Acá está. Mírennos a nosotros. ¿Vio? Miren la vida de Dios que se manifiesta en nosotros. ¿Vio? Y van a conocer cómo Dios se va dando a conocer a través de vasos de barro. De hombres y de mujeres que han nacido de nuevo, que tienen una humanidad, pero que también tienen su vida dentro de ellos. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por esta palabra, hermano. Esperamos que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y bueno, compártanla con sus amigos en su Facebook si ha sido de bendición. Saludamos a todos los hermanos que nos han escuchado. Y el Señor los bendiga grandemente, amados. Vamos a reír, nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu justicia y te has llevado nuestro pecado en la cruz del Calvario, nuestra vida vieja. Amén. La llevaste a la cruz del Calvario, la crucificaste, la mataste y la sepultaste. Y nos reconciliaste por medio de Cristo contigo. Y ahora, Señor, tenemos este privilegio de poder ser, Señor, aquellos instrumentos por medio de los cuales tú sigues reconciliando al hombre con Dios. Amén. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados.